Bienvenidos, jovencitos y jovencitas, a su clase de Matemáticas 4. En esta ocasión, pues bueno, vamos a abordar un primer tema en la segunda unidad, y esta segunda unidad se refiere a la derivación de funciones algebraicas utilizando las fórmulas de derivación. Entonces, este primer tema lo vamos nosotros a aplicar a derivar funciones algebraicas utilizando estas expresiones. Iniciamos. Bien, vamos a iniciar el estudio de la unidad número 2, que es la derivación mediante fórmulas, y vamos a derivar funciones algebraicas. Entonces vamos a empezar describiendo este concepto. Miren, las fórmulas de derivación. Bueno, las siguientes fórmulas son empleadas generalmente para derivar funciones algebraicas en lugar del método utilizando la definición, que ya lo abordamos en las clases anteriores. También este método es conocido como método directo utilizando incrementos, o sea, el método que utilizamos anteriormente también se le llama método utilizando incrementos. Ahora, en esta ocasión, en la utilización precisamente de las fórmulas de derivación, vamos a utilizar una notación de estas características. Miren, vamos a utilizar aquí d sobre dx para indicar la derivada con respecto a x, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí tenemos sea, aquí tenemos la derivada con respecto a su variable x de una función u, la vamos a llamar derivada de u. Pero también, bueno, se puede utilizar, ¿verdad? Puede haber la derivada con respecto a x de la suma de dos funciones. Bueno, pues entonces aquí las vamos nosotros a conocer, o las vamos a llamar así: derivada de u de la función u más la función b. Ahora, las fórmulas de derivación, ¿verdad?, son las siguientes. Vamos a considerar aquí una función u igual a f de x y una función v igual a g de x. Si estas funciones tienen derivada, entonces se cumplen las siguientes expresiones. Vamos a describirlas aquí, ¿verdad?, empezando por esta expresión que vamos a llamarla 1 romano. Y dice: la derivada con respecto a x de una constante siempre va a ser igual a 0. Esta es una expresión que vamos a tomarla, ¿verdad?, así, ¿verdad?, con esta igualdad. La derivada con respecto a x de una constante va a ser igual a 0. En esta segunda expresión indicamos aquí la derivada con respecto a x de una variable x va a ser igual a la unidad. Esto siempre se va a cumplir. La derivada con respecto a x de una variable x es igual a la unidad. En esta fórmula 3 tenemos que la derivada con respecto a x de la suma de una función u más una función b, bueno, esta yo la puedo expresar también como la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. Bien, en esta fórmula número 4 tenemos aquí que la derivada con respecto a x del producto de una constante por una variable va a ser igual al valor de la constante por la derivada de esa función v, con respecto a x, ¿va? Eso es lo que nos quiere decir. La derivada con respecto a x de una constante por una función b, es igual a esa constante por la derivada de esa función b con respecto a x. Bien, en esta fórmula número 5 tenemos que la derivada con respecto a x del producto de dos funciones u por v es igual a la primera función u por la derivada de v con respecto a x más la derivada de v por la derivada de u con respecto a x. Bien, en esta sexta fórmula tenemos ahí que la derivada con respecto a x del cociente de dos funciones, una función u sobre una función v,
va a ser igual a la función v por la derivada de u con respecto a x menos la derivada de u por la derivada de v con respecto a x sobre v, el valor de v elevado al cuadrado. Bien, en la fórmula número 7 tenemos aquí que la derivada con respecto a x de una función u elevada a la potencia n, esta va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Y en esta ecuación número 8 tenemos que la derivada con respecto a x de x elevada a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Aquí esta es una variable, la derivada con respecto a x de una variable x elevada a la n, esto va a ser igual a n por x a la n menos 1. Bien, y en una ecuación 9, tenemos aquí nosotros que la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de una función u, esta va a ser igual a la derivada de esa función u con respecto a x sobre 2 veces la raíz cuadrada de esa función u. Estas podrían ser las fórmulas, 9 fórmulas básicas para la derivación de funciones algebraicas. Ahora las vamos a aplicar, vamos a encontrar la derivada de esa función, de una función y con respecto a x, ¿verdad? Utilizando estas expresiones. Fíjense bien, aquí vamos a tener el ejemplo número 1. Dice aquí, sea la función y igual a x a la quinta más 5 por x a la cuarta menos 10 por x al cuadrado más 6. Bueno, aquí básicamente vamos a ver cómo aplicamos las fórmulas. La fórmula 8 que dice la derivada con respecto a x de una variable elevada a la n potencia es igual a n por x a la n menos 1. Y vamos a aplicar la fórmula número 1 también que dice que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí tenemos derivada con respecto a y, derivada de y con respecto a x, perdón, aquí estamos indicando la derivada de la función y. Aquí está. Ahora, separamos cada uno de estos términos e indicamos la derivada de esos términos de la siguiente manera, fíjense bien. Derivada con respecto a x del término x elevada a la quinta potencia, más la derivada con respecto a x del segundo término que viene siendo 5x a la cuarta potencia. Aquí menos la derivada con respecto a x del tercer término que viene siendo 10 por x al cuadrado. Y más la derivada con respecto a x del último término que es 6. Así lo indicamos y esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí ponemos derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual, fíjense bien, aquí el exponente pasa multiplicando al coeficiente, que es 1. Aquí lo vamos a poner 5 por 1, pues vendrían siendo 5. A la 5 menos 1, aquí lo indicamos, 5 menos 1. Aquí en este segundo término tendríamos nosotros que el 5 lo sacamos, ponemos un paréntesis, y aquí el 4 va a multiplicar el coeficiente que queda aquí, que sería 1, sería 4 por 1, 4, por x a la 4 menos 1. ¿verdad? Y aquí tendríamos que el 10 lo sacamos, aquí menos 10, aquí cerramos en paréntesis lo que vamos a ver aquí en la derivación de la variable, y este exponente pasa multiplicando su coeficiente, sería 2 por 1, 2, aquí a la 2 menos 1, ¿verdad? Y esto más la derivada de esta constante, que ya sabemos que esta constante, la derivada de esta constante va a ser igual a 0, por eso le ponemos aquí 0. Bien, aquí continuamos, indicamos aquí derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 5 por x a la cuarta, más, aquí serían 5 por 4, 20, por x al cubo, porque 4 menos 1 es 3, y aquí menos, aquí sería menos por más da menos, 10 por 2, 20, 20x, aquí elevado a la 2 menos 1, aquí sería 1. Como es unitario este exponente no se pone, ahí lo indicamos y suponemos que ahí está. Bien, finalmente de esta expresión podemos reducirla todavía un poco más
Y podemos sacar como factor común de todos estos términos al valor de 5 y al valor de x, pues están contenidos en cada uno de estos términos. Entonces sacamos al 5 como factor común y a la x. Y multiplicamos por x al cubo para que nos dé el primer término. O sea, si yo multiplico 5 por x al cubo, pues me va a dar 5x a la cuarta. Después lo voy a multiplicar por más 4x cuadrada, para que al multiplicarlo me dé 5 por 4, 20, y aquí serían x por x cuadrada, serían x cúbica. Aquí ya tengo el segundo término. Y aquí lo voy a multiplicar por menos 4, porque al multiplicarlo serían más por menos, 5 por 4, 20, y x por 1, pues x. Aquí nos quedaría menos 20x. Y prácticamente ese sería nuestro resultado. Esa es la derivada de la función. Esta sería nuestra derivada de la función. Bien, vamos a ver el ejemplo número 2. Aquí vamos a considerar, dice aquí, sea la función y igual a 1 sobre 2x al cuadrado más 4 sobre raíz cuadrada de x. Aquí vamos a aplicar también la fórmula número 8 de la siguiente manera. Y vamos a considerar la función, fíjense bien, y igual a 1 sobre 2x al cuadrado más 4 sobre raíz cuadrada de x. Bueno, a esta expresión también la podemos nosotros indicar de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí yo pongo y, es lo mismo, igual, aquí me signo igual, una raíz de quebrado, y luego a esta variable yo la puedo pasar al numerador. Pero si la paso al numerador, este 2 que está con signo positivo, que es el exponente, va a pasar para arriba con signo negativo. Entonces aquí lo estoy poniendo. Lo paso, sería x, pero sería a la menos 2. Entonces, esto es igual a esto. Eso es lo mismo que esto. Ahora vean ustedes aquí, este segundo término, aquí el numerador es 4, lo pongo, su raíz de quebrado, y este radical, la raíz cuadrada de x, yo la puedo indicar así, como exponente fraccionario, como una fracción común. Aquí yo lo puedo expresar como x a la 1 medio. Observen ustedes que el numerador de este exponente 1 es el exponente de la variable. Y este 2, el denominador del quebrado, corresponde a la raíz que estamos sacando de esta variable, que en este caso una raíz cuadrada es un 2, por lo tanto aquí le ponemos 2. Entonces, esto, ¿verdad? Es lo mismo que esto, x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Bien, pero también, o sea, a esta función yo la puedo indicar de esta manera. Fíjense bien. Bueno, aquí queda igual, sería x a la menos 2 sobre 2, más, aquí serían 4, y si yo quiero pasar esta variable x a la 1 medio, la quiero pasar al numerador, lo puedo hacer, pero entonces el signo del exponente va a pasar cambiado. De positivo lo voy a pasar aquí como negativo. Entonces aquí está 4 por x a la menos 1 medio. Observen ustedes. Correcto. Bueno, ya tengo mi ecuación de esta manera, y ahora sí voy yo a aplicar, fíjense bien, aquí voy a aplicar a mi ecuación o la fórmula número 8, que dice la derivada con respecto a x de una variable a la n potencia es igual a n por x a la n menos 1. Fíjense bien, aquí indicamos la derivada de la función. Derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual, y vamos a indicar la derivada de cada uno de estos términos. Aquí lo indicamos. Derivada con respecto a x, y ponemos entre paréntesis x a la menos 2 sobre 2. Esto es igual a esto, ¿verdad? Más la derivada con respecto a x del siguiente término, que sería 4x a la menos 1 medio. Aquí está 4x a la menos 1 medio. Correcto. Ahora aquí ya aplicamos nuestra ecuación, nuestra fórmula número 8. Fíjense bien. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Que aquí este 1 medio lo saco, pongo el paréntesis, y aquí el exponente va a pasar multiplicando a mi coeficiente de la variable, que sería 1, sería menos 2 por 1, menos 2 por x a la menos 2 menos 1, de acuerdo a lo que me está diciendo aquí la ecuación, ¿verdad? Es n por x a la n menos 1, entonces aquí sería menos 2 menos 1. Bien. Ahora más, y ahora esta constante la saco del paréntesis, y ahora el exponente lo paso multiplicando aquí, menos 1 medio por 1, que quedaría aquí como coeficiente de x, pues me quedaría menos 1 medio. Y sería por x a la menos 1 medio menos 1, ¿verdad? Aquí cierro mi paréntesis. Bien,
Esto es igual a tener aquí, ¿verdad? Menos 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí serían 1 por menos 2, serían menos 2 sobre 2. Y por x, y aquí tenemos a la menos 2 menos 1, menos 2 menos 1 es menos 3. Aquí está menos 3. ¿Verdad? Y aquí nosotros ahí, en este segundo término tendríamos que sería más por menos, menos, aquí serían 4 por 1, 4 y sobre 2. Y aquí serían por x a la menos 1 medio menos 1, dice aquí. Bueno, si yo hago esta operación de quebrados, aquí me va a dar menos 3 medios. Yo hago esta operación de quebrados, menos 1 medio menos 1, me va a dar menos 3 medios. Y entonces me quedaría esta función de esta naturaleza, esta ecuación de esta naturaleza. Bien, continuando, ¿verdad? Vamos a desarrollar más nuestra derivada, sería derivada de y con respecto a x. Bueno, pues esto aquí eliminamos este 2 con este 2, aquí me quedaría nada más menos x a la menos 3. Aquí 4 entre 2 sería 2, aquí quedaría menos 2, ¿verdad? Por x a la menos 3 medios. Y esto es igual, fíjense bien, a lo siguiente. Este menos pasa para acá, este menos pasa para acá, y aquí tendríamos una raya de quebrado. Aquí ponemos la unidad, y ahora voy a pasar esta variable a la menos 3, la voy a pasar como denominador. Yo lo puedo hacer, pero si lo voy a hacer, entonces le cambio el signo al exponente. Fíjense bien. Entonces aquí me quedaría 1 sobre x a la más 3. Aquí me quedaría. Bien, aquí me queda el signo menos, aquí está el signo menos, aquí este 2 quedaría en el numerador, y voy a hacer lo mismo con esta variable x a la menos 3 medios, la voy a pasar al denominador. La puedo pasar, pero entonces aquí me quedaría este exponente fraccionario, 3 medios con signo positivo. Aquí está. Bien, finalmente aquí yo voy a indicar, ¿verdad?, esta misma derivada de la siguiente manera. Menos 1 sobre x al cubo, menos 2 sobre, y aquí voy a pasar este exponente fraccionario, quebrado, exponente de quebrado, fracción común, lo voy a pasar como radical. Y entonces esto lo voy a expresar así, raíz cuadrada de x al cubo. Acuérdense bien que el exponente de la variable x aquí corresponde al numerador del quebrado. Y el denominador, que es el 2, corresponde al valor del radical, que en este caso es una raíz cuadrada y es un 2. Entonces esto yo lo puedo expresar de esta manera. Bien, finalmente yo puedo decir que la derivada de esa función y con respecto a x me queda de esta manera. Menos 1 sobre x al cubo menos 2 sobre raíz cuadrada de x al cubo. Este sería el resultado. Bien, yo espero que no haya muchas dudas, pero estas se van a ir disipando conforme vayamos resolviendo más ejercicios. Por el momento, gracias.